Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de Internet en diferentes naciones. Que las bendiciones de Cristo en el del pacto sean sobre todos ustedes y ministros y vuestras congregaciones con todos los miembros de vuestras congregaciones y sobre todos los que están escuchando en esta ocasión en diferentes naciones. Para esta ocasión, domingo, en donde siempre se da un estudio bíblico para niños, jóvenes y adultos, tendremos una lectura de la cual tendremos el estudio bíblico de esta ocasión. Se encuentra en Génesis capítulo 45, versos 1 al 12, y dice de la siguiente manera: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: haced salir de mi presencia a todos. Fazei sair daqui a todo varão. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entonces se dio a llorar a gritos, E levantou a sua voz com choro, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa do faraó também o ouviu. Dijo José a sus hermanos: E disse José a seus irmãos: yo soy José, Eu sou José. vive aún vive aún mi padre. Vive ainda meu pai? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. Entonces dijo José a sus hermanos: E disse José a seus irmãos: acercaos ahora a mí. Peço-vos, chegai-vos a mim. Y ellos se acercaron. E chegaram-se. Él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Pues ya han habido 2 años de hambre en vez de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, para que me ha puesto por el Padre
de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Daos prisa, id a mi padre y decidle, Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe, así dice tu hijo José. assim tem dito o teu filho José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Ven a mí, no te detengas. Desce a mim e não te demores. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. E habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os ha hablado. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. Que mi boca os habla. Que é minha boca que vos fala. Que Dios bendiga tu palabra en nuestros corazones Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, y nos abra las escrituras e nos abra as y nos permita entender e nos permita entender este pasaje bíblico esta passagem bíblica en lo histórico na parte histórica y también en lo profético e também na parte profética, que fue cumplido en aquel tiempo que foi cumprido naquele tempo, y que habla también e que também fala de un cumplimiento futuro, de cumprimento el cual está aquí tipificado. que aqui está tipificado. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem tomar os assentos, tenham a gentileza. En el pasaje que leímos Na passagem que acabamos de ler, nos habla nos fala del momento histórico do momento histórico en que José se reveló a sus hermanos, em que José se revelou a seus irmãos, dándose a conocer, dando-se a conhecer, diciéndole a ellos, dizendo a eles: yo soy José, vuestro hermano, Eu sou José, vosso irmão, el que vendisteis para Egipto. a quem vendestes para o Egito. O sea que el decirle, Ou seja, ao el que vendiste para Egipto, quem vendestes para o Egito, le está hablando de algo histórico está falando de algo que ellos conocían. que eles conheciam. O sea que le está hablando Isso é, está falando de algo que ellos entendían. de algo que eles entendiam. No era un hombre Não era um que apareció en Egipto que apareceu no Egito y no tenía una trayectoria e não tinha uma trajetória con ellos. com eles, O sea que no ou seja, había estado con ellos como hermano de ellos. não havia estado com ele como irmão deles. Aún más, E mais, había nacido en Padan Aram, havia nascido em Padã Aram, en donde nacieron casi todos sus hermanos, onde nasceram quase todos seus excepto exceto Benjamín, Benjamim, que nació en el camino a Éfrata, que nasceu no caminho a Éfrata, o sea, el camino a Belén. ou seja, o caminho a Belém. Pero los demás hermanos de José, Mas os outros irmãos al igual que José, nacieron en Padan Aram. nasceram em Padã. Y José nació E José nasceu cuando Jacob ya era muy anciano. quando Jacó já era muito
tenía ya unos 91 años já tinha de edad 91 anos de idade cuando nació José. quando José nasceu. Y dice la Escritura E a Escritura diz que lo amaba mucho que o amava muito porque lo había tenido en su vejez. porque o tivera em sua velhice. Y ahora podemos ver E agora podemos ver en este hijo que amaba tanto José, neste filho que José amava tanto, que es un hijo que é filho por la mujer que Jacob amaba, pela mulher que Jacó amava, o sea, ou seja, por medio de Raquel, por meio de Raquel, la cual a qual tuvo 2 hijos. teve 2 filhos. Ella era estéril Ela era estéril y ella clamaba e ela clamava a Dios a Deus y le decía a Jacob, e dizia a Jacó: dame hijos, dá-me filhos, o si no me muero. senão eu morro. Cesaría, Ou seja, que quería matarse ela queria se matar si no le daba hijos se não tivesse o algo parecido, ou algo parecido, porque era una afrenta no tener hijos. porque era uma afronta não ter filhos. Y ahora E agora, ella era la mujer, la joven con la cual Jacob se había casado. ela era a jovem com quem Jacó se casara. Era la joven Era a jovem con la cual se había encontrado com a qual ela decidiu allá en el pozo de agua, lá na fonte de água, en donde ella fue a darle de beber a las ovejas de su padre que ella pastoreaba. aonde ela foi para dar de beber às ovelhas de seu pai que ela pastoreava. Y Jacob allí estaba, E Jacó estava ali, sacó agua para las ovejas, tirou água para as ovelhas, luego de darse a conocer, depois de se revelar, decirle que él era dizer que ele era hijo de Isaac, filho de Isaac, Isaac era hijo de Abraham, Isaac era filho de Abraão, y le pregunta a ella, e ela pergunta a ele: ¿y tú quién eres? você quem é? Y ella E ela se revela a él, revela a ele le dice e diz que ella es que ela también de la misma familia, também é da mesma família. hija de Betuel, creo yo que le dijo. Betuel, eu acredito que ela disse, O sea, isso é, que era prima era prima de Jacob. de Jacó. Y eso fue lo que le dijo la madre de Jacob. E isso foi o que a Y también Isaac, e também Isaac, que se fuera allá que fosse a Padán Aram, a Padã Aram, a la casa a casa del padre do pai y hermano e irmão de Rebeca. de Rebeca. Y allá E lá, encontraría esposa para él. esposa para ele. Así no tomaría esposa Não tomaria de las mujeres das mulheres que vivían allá en el territorio donde estaba viviendo Isaac y Rebeca, porque eso no agradaba ni a Rebeca ni a Isaac, porque isso não agradava nem a Rebeca, nem a Isaac, ni a Dios tampoco, nem a Deus também, como tampoco agrada como tampouco agrada al padre y a la madre ao pai e à mãe y a Dios e a Deus que nuestros hijos que os nossos filhos se enamoren de personas inconversas. se enamoram de pessoas inconversas. Lo mismo, A mesma coisa. tenían que ser Tinham que ser descendientes de Abraham, descendentes, creyentes en el Dios de Abraham crentes no y de Isaac, Abraão e de Isaac, para que así los hijos para que assim os filhos también fueran creyentes del Dios de Abraham y de Isaac também fossem crentes y de Jacob. no Deus de Abraão, de Isaac
porque de otra forma porque de outra forma influirían influenciariam y lo sacarían de la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Abraão, de Isaac, y los llevarían a creer en la idolatría, en otros dioses que no son dioses, sino que la gente los ha hecho dioses. que as pessoas os fizeram deuses. A Rebeca y a Isaac no les agradaba lo que hacía Esaú, A ideia de que tomaba esposa que tomava a esposa de las naciones vecinas que eran paganos. Y ahora e agora encontramos que Jacob vemos que Jacó vivió en Padán Aram por unos 20 años viveu em Padã Aram por uns 20 anos, y formó allí su familia, su hogar, formou o seu lar en tierra gentil, em terra donde vivían onde viviam los descendientes de Taré, descendentes de Taré, Taré, padre de Abraham. pai de Abraão. Y ahora E agora encontramos que allí podemos ver que ali tuvo 11 hijos teve 11 filhos y una hija. e uma filha. Y luego E então, el último hijo, o último Benjamín, Benjamim lo tuvo ya en la tierra prometida, teve já na terra el único que nació o único que nasceu en la heredad na herança que Dios le dijo a Abraham que Deus disse a Abraão, que le daría para él y su descendencia. daria a ele e a sua descendência. Ahora, Agora encontramos encontramos que de la mujer amada, que da mulher amada, Jacob tuvo solamente 2 hijos, Jacó teve apenas José y Benjamín. José e Benjamim. De Lea De Léa tuvo otros hijos teve outros filhos, como Simeón, como Simeão, como Judá como Judá, y así por el estilo. e assim por diante. Y de las siervas de Lea E das servas ou escravas de Léa y Raquel e Raquel tuvo otros hijos también. teve outros filhos também. Y así E assim vinieron a vida los patriarcas. os patriarcas vieram à vida. Y de ahí, E daí, al multiplicarse, ao se multiplicarem, se formó formou-se el pueblo hebreo. o povo hebreu. Cuando fueron a Egipto, Quando foram ao Egito, era un grupo de 70 y algo de personas. era um grupo de 70 e poucas pessoas, Y contando a José e contando com José y sus hijos, e seus filhos, o sea, 3 más. mais 3, Y a la esposa de José, e a esposa de José, 4 más. então 4 mais. Y luego, los demás hijos que tuvo Depois, José allá en Egipto. José teve lá no Egito. Ahora, Agora, la vida de José a vida de José nos cuenta una historia de amor divino. nos conta uma história de amor divino. Es el hombre É o homem que a través de la Biblia, que, através da Bíblia, aparte de Jesús, além de Jesus, es el más perfecto é o mais que encontramos. perfeito que encontramos. Es el tipo más perfecto de Cristo, del Mesías, que aparece en la Biblia. Do Messias que aparece na Bíblia. Y por consiguiente, E, consequentemente, hay una historia de amor há uma história de amor en la vida de José. na vida de José. Ahora miren ustedes, Agora vejam, José José era un profeta era um profeta de los otros hijos de Jacob. dos outros filhos de Jacó. No se dice que eran profetas, Não se diz que eram profetas, solamente de José. de José. O sea que la línea profética Ou seja, a linha ou linhagem profética pasó de Abraham a Isaac, de Abraão, de Isaac a Jacob de Isaac a y de Jacob a José.
e de Jacó a José. Y siendo que él era el primogénito E sendo que ele era o primogênito de la esposa amada Raquel, da esposa amada con la cual él se casó, com quem ele se casou, aunque encontramos ainda que encontramos que otro hijo de Jacob que outro filho de Jacó había nacido primero que él, havia nascido primeiro que ele, pero fue por medio de Lea. mas foi através de Léia. La primogenitura A primogenitura tenía que venir por medio de Jacob por meio de Jacó y Raquel. e Raquel. Y ahora vean acá en Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1 en adelante, dice: Agora vejam aqui em 1 de Crônicas, capítulo 1, versículo 5 em diante, diz: Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1 en adelante, dice: de Crônicas, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por el primogénito. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Y en ningún momento de la historia bíblica E em nenhum momento da história bíblica aparece que el derecho de la primogenitura que o direito da primogenitura haya sido quitado de José tenha sido tirado y sus hijos. de seus filhos. El derecho de la primogenitura O direito da primogenitura contiene una doble porción contém uma dupla en todo, una doble porción de herencia. porção de herança. O sea, Ou seja, que el que recibe la mayor parte de la herencia quem recebe a maior parte da herança es el primogénito, é o primogênito. y el que recibe la mayor parte E quem recebe de la herencia divina da herança divina es el primogénito é o primogênito para él para ele y su familia, e para a sua família. o sea, para él Ou seja, para ele y su descendencia, para a sua descendência, para él para ele y su tribu. e sua tribo. Y eso nos indica E isso nos indica que hay algo muy importante que há algo muito importante que está reflejado en José y sus hijos, que está refletido em José e em seus filhos, lo cual está ligado o que está ligado al Mesías príncipe ao Messias príncipe y los hijos del Mesías príncipe, e os filhos do Messias príncipe, la descendencia del Mesías príncipe. a descendência do Messias príncipe. Y ahora E agora encontramos que José había tenido dos sueños. vemos que José teve dois sonhos. Cuando le cuenta a sus hermanos el primero, Quando conta aos seus irmãos, se enojaron con él eles se aborreceram com y lo aborrecieron. ele e o odiaram. Luego, más adelante, Depois, mais adiante, dice a ellos: diz a ele: aún tuve otro sueño. Eu tive agora outro, Y le cuenta el otro sueño conta o outro sonho, en donde había visto onde viu el sol, o sol, la luna y 11 estrellas inclinándose delante de él. inclinando-se diante Y recuerden que Dios había dicho a Abraham de Deus, a Deus, que su descendencia sería como las estrellas del cielo. O sea, que el sol, la luna y las estrellas tipifica personas descendientes de Abraham. El sol representa
a Israel o Jacob. La luna representa a Raquel, la esposa de Jacob. Estuviera viva o muerta en aquellos días, continuaba siendo la esposa de Jacob, porque los santos no mueren, solamente terminan su estadía aquí en la tierra y siguen viviendo en otra dimensión. Y ahora uno lee la Biblia y puede ver 2 estrellas. 12 estrellas. Aunque José vio 11, pero la estrella mayor era José, delante del cual se estaban postrando el sol, la luna y 11 estrellas. Las 11 estrellas representaban a sus 11 hermanos. Y ahora encontramos que delante del Mesías, así como se postró el sol, la luna y 11 estrellas delante de José, y luego cuando se dio a conocer a ellos, encontramos que se postraron sus 11 hermanos. Y luego cuando mandó a buscar a su padre, el cual vivía allá en la tierra que Dios le prometió a Abraham, o sea, Israel. Pues el ángel le dijo, ya no se va a llamar tu nombre más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Capítulo 32 del Génesis, versos 24 al 32. Y en otros capítulos, como el capítulo 35 del Génesis, también le habla acerca de que su nombre no será llamado más Jacob, sino Israel. Hay otros lugares en la Biblia. Y ahora encontramos que José pasa por esas etapas tan difíciles, porque el Mesías príncipe iba a pasar por etapas difíciles. Siendo vendido José por sus hermanos, tipifica al Mesías siendo vendido también. Fue vendido por Judas Iscariote. Luego encontramos que descendió al infierno, donde le predicó a los espíritus que allí estaban encarcelados. O sea que fue la quinta dimensión, lo cual está tipificado en José, siendo echado en un pozo, una cisterna sin agua, lo cual también tipifica la sepultura de Jesús, o de Joshua. Y también cuando fue echado en la cárcel allá en Egipto, lo cual tipifica a Cristo en cuerpo angelical o espiritual, como el ángel del pacto, yendo a la quinta dimensión, al infierno, y predicando allí a los que estaban encarcelados, que vivieron el tiempo de Noé y fueron desobedientes a la palabra de Dios que habló el profeta Noé. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Eso le sucede a los que no escuchan la voz de Dios en el tiempo que les toca vivir. Pues la voz de Dios siempre viene por medio del Espíritu Santo a través de un hombre.
a través de un profeta. Y ahora tenemos el caso de José. José, dándose a conocer a sus hermanos, es tipo del Mesías, de Cristo, el ungido, revelándose a su pueblo, los hebreos, los judíos, o sea, a los diferentes hijos de Jacob. Lo cual va a suceder en este tiempo final, en la venida del Señor. Hubo un alcalde muy sabio en Jerusalén, del cual escuché a otra persona hablando allá en Jerusalén, que dijo: si Jesús es el Mesías o no lo es, pues él no iba a discutir. Cuando él venga, cuando venga el Mesías, yo le voy a preguntar si él estuvo antes aquí en Jerusalén. No ofendió a ninguna persona, le salió muy bien delante de todos. No se inclinó ni a un lado ni a otro lado, fue imparcial. Si así todas las personas hablaran, estarían hablando sabiamente. Y ahora, el Mesías príncipe se va a revelar al pueblo hebreo. Ahora el misterio está aquí en el momento y en la forma en que se reveló José a sus hermanos. Lo primero, no sabían que era judío, o sea, hebreo. No sabían que era su hermano. No sabían que había estado con ellos en la tierra que Dios le dio por heredad a Abraham para su descendencia. No sabían que ese hombre joven que estaba hablando con ellos y que era un príncipe en Egipto, gobernando Egipto, había sido puesto por gobernador, y el único que estaba más alto que él en posición política era el faraón. Pero José era el administrador, digamos el virrey o primer ministro. Así es que el segundo en el reino era José, tipo y figura de Cristo allá en el cielo, en el trono celestial, donde Dios lo sentó con él. Y ahora encontramos que cuando se revela a sus hermanos, se revela entre los gentiles, en medio del pueblo gentil, territorio gentil. Ahí es donde ellos lo ven y no saben que es él, pero ven ese hombre poderoso con una posición tan importante en el reino, un hombre que hablaba y las cosas tenían que acontecer. O sea, hablaba y las cosas tenían que ser hechas como él ordenaba. Pero ¿cuál era el secreto? Pero ¿cuál ellos no habían podido comprender? Que ese hombre joven era su hermano José. Lo primero,
vestía como gentil. vestia-se como gentil. Lo segundo, Segundo, no usaba el nombre José, não usava o nome José, sino el nombre mas o nome que le colocó el faraón, que foi colocado pelo faraó, un nombre nuevo. nome novo. Estaba con un nombre nuevo. Tinha nome novo. La venida del Señor, A vinda do Senhor, dice Apocalipsis capítulo 19, diz Apocalipse 19, que será con un nombre que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. com um nome que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Y su nombre es el Verbo de Dios. Seu nome é o Verbo de Deus, O sea que es el ángel del pacto, ou seja, é o anjo do pacto, el que viene o que vem en el día no postrero, último dia, manifestado manifestado con un nombre nuevo, com um nome novo, nuevo para la gente, novo para as pessoas, pero no para Dios. mas não para Deus. El mismo Cristo dice O próprio Cristo disse en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, em Apocalipse 3:12, al que venciere yo le daré comer del maná escondido, a quem vencer, eu lhe darei a comer do maná escondido, y escribiré sobre él e escreverei sobre ele el nombre de mi Dios o nome do meu Deus y el nombre de la ciudad de mi e Dios. o nome da cidade do meu Deus. Como que estoy mezclando dos versos Parece que eu estou misturando dois versículos, de dos capítulos, pero eso lo vamos a arreglar ahora. mas vamos corrigir isso agora. Al que venciere, A quem vencer, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, eu o farei coluna no templo do meu Deus, y nunca más saldrá de allí. e dele nunca sairá. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, y el nombre de la ciudad de mi e Dios, o nome da cidade do meu la Deus, nueva Jerusalén, a nova la cual Jerusalém, desciende del cielo de mi Dios, que desce do céu do meu Deus, y mi nombre nuevo. e também o meu novo. Ahí está el secreto. Aí está o segredo. La venida del Señor para el día postrero A vinda do Senhor para o último dia será será con el nombre nuevo del Señor. com o nome novo do Senhor. Si 2000 años atrás, Se 2000 anos atrás, con el nombre Yeshua, com o nome de Yoshua, fue difícil foi difícil reconocerlo para algunas personas para algumas pessoas en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Va a ser difícil Será difícil para reconocerlo para reconhecê-lo en medio del cristianismo no meio do cristianismo. en el día postrero. No último, Pero los judíos mas os judeus van a decir, dirão: este es el que nosotros estamos esperando. este é quem nós estamos esperando. Lo van a ver viniendo O verão por su iglesia, por sua igreja, porque su iglesia sua igreja estará en el tiempo estará no tempo para ser transformada para ser y llevada con el Mesías a la cena de las bodas del Cordero. Ahí está el misterio Aí está o mistério del séptimo sello, do sétimo, el misterio o mistério de José, de José, de nuestro José, do nosso José, el Mesías, o Messias, el Cristo, el ungido, o ungido, revelándose revelando a su pueblo, ao seu povo, revelándose revelando a los hebreos, a los judíos, aos judeus, pero estará mas estará con la iglesia com a igreja que están dentro del nuevo pacto, que estão dentro do novo pacto, así como la primera venida del Señor assim como a primeira fue con el pueblo y en medio del pueblo que estaba en el pacto correspondiente a aquel tiempo, que estaba bajo el pacto sobre o pacto divino que le fue dado en el monte Sinaí. no Monte Sinai, Estaba estava bajo la dispensación de la ley. a dispensação da lei. Y ahora para el día postrero E agora, para o último dia, encontraremos encontraremos que el pueblo bajo el nuevo pacto que o povo sobre es la iglesia del Señor Jesucristo é a igreja do Senhor Jesus Cristo,
la cual está esperando que está esperando la venida del Señor, a vinda do Senhor. como la estaba esperando el pueblo hebreo 2000 años atrás. O povo hebreu estava esperando 2000 anos atrás. Se les basará al cristianismo Acontecerá com o cristianismo la venida del Señor para el día postrero. ou passará por alto a vinda do Senhor para o último dia. Solamente a los escogidos Apenas os escolhidos no se les pasará. não passará por alto. Todo será muy sencillo. Tudo será muito simples, Pero Él mas Ele se estará revelando estará se revelando a su iglesia, à sua igreja. los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, Primogênitos inscritos no céu, y ellos obtendrán esa revelación divina, eles obterão como obtuvieron los apóstoles y todo aquel grupo que seguía a Jesús. seguir a Jesus. Y después E depois, del día de Pentecostés en adelante, do dia de Pentecostes em diante, los apóstoles, comenzando con Pedro, apóstolos começaram cuentan la historia de lo que fue la primera venida del Señor. a primeira vinda do Senhor. Los que lo vieron Os que o viram y lo recibieron, e o receberam tuvieron la bendición y privilegio tiveram a bênção de ser los que comenzaron a dar a conocer de ser os que começaram a dar lo que fue la primera venida del Señor. o que foi a primeira. Así también será Assim também será en el día postrero no último dia con los escogidos de Dios com os escolhidos que verán, que verão, tendrán la revelación terão a revelação de lo que será do que será la venida del Señor. a vinda do Senhor. ¿Qué fue la venida del Señor 2000 años atrás? O que foi a vinda do Senhor? En Malaquías capítulo 3, verso 1 dice Diz que fue que foi la venida a vinda del Señor, do Senhor, o sea, Dios el Padre ou seja, Deus, o Pai, y del ángel del pacto. e do anjo do pacto. La venida del Señor, A vinda do a Senhor, quien deseáis vosotros, que vós desejáis. la venida del Señor, A vinda do Senhor. como dice Malaquías capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Y eso establece el patrón E isso estabelece o padrão, o diseño o plano ou modelo, ou plano también para la venida del Señor en el día postrero. para a vinda do Senhor no último. O sea, será algo paralelo. Ou seja, será algo paralelo. Vean, Veja, capítulo 3 de Malaquías, capítulo 3, verso 1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. O sea, un precursor. Ou seja, Y todos sabemos que ese fue Juan el Bautista, todos sabemos que el que vino con el espíritu y virtud de Elías para preparar un pueblo para o povo al Señor, ao Senhor, al ángel del pacto, que vendría después de Juan el Bautista depois de João Batista, en su ministerio. em seu, O sea, vendría tras él, ou seja, viria após ele, aún estando Juan el Bautista, el precursor, ainda está en su ministerio aparecería el Mesías. Por eso él decía: por isso ele dizia, entre vosotros hay uno entre vós, al cual ustedes no conocen. a quem vós não conheceis. Y luego cuando vio Jesús dijo: Pois quando viu este es del cual yo dije que aquele que después de mí depois de vendría uno mayor que yo. maior do que ele, Él es el que les bautizará quem con Espíritu Santo y fuego. Espírito Santo e fogo. Y ahora E agora, Jesús mismo dio testimonio de Juan el Bautista Jesus deu testemunho como el mensajero como o mensageiro que vendría preparándole el camino preparando o al Señor. para o Senhor. Y dijo que él era aquel Elías Diz que ele era aquele Elias que había de venir. que havia de vir. Y luego, ¿quién vino? E depois quem veio? Yeshua o Jesús. Yeshua ou Jesus. Y eso fue E isso, la venida del precursor a vinda do precursor y la venida del precursado. e a vinda do precursor, La venida a vinda del Elías do Elias, precursando la primera venida del Mesías primeira vinda
Y luego el cumplimiento de la primera venida del Mesías en un joven carpintero llamado Jesús o Yeshua. Eso fue la venida de Dios el Padre, el Señor, a quien el pueblo buscaba, y la venida del ángel del pacto, a quien deseaba el pueblo hebreo, el mismo que le dio la ley en el monte Sinaí, ahora vendría en carne humana y sería el Mesías prometido. El ángel del pacto es nada menos que el cuerpo angelical de Dios, o sea, la imagen del Dios viviente. Y luego, la semejanza física de Dios es el cuerpo físico del Mesías. Tan simple como eso. Y ahí tendríamos a Dios en toda su plenitud, la plenitud de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifestado en medio del pueblo hebreo. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, los seres humanos, la familia humana, Dios vestido de carne humana. ¿Acaso Dios no visitó a Abraham? Con dos ángeles, que son Gabriel y Miguel, y comió con Abraham. Y luego los dos ángeles fueron a Sodoma y allá cenaron con Lot. Pero el almuerzo fue con Abraham. Y comió carne con Abraham, carne de una ternera, y también mantequilla y panes, tortas de harina. Y ahora podemos ver esa visitación de Dios en forma visible a Abraham, tipo y figura de lo que sucederá en el día posterior, en donde el Hijo del Hombre está prometido que vendrá con sus ángeles. El Hijo del Hombre vendrá con Moisés y Elías, con los dos olivos. Y ahí está el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y ahora, cuando se revele el Hijo del Hombre con sus ángeles al pueblo hebreo, estará cumpliendo el momento histórico que tipifica lo que el Mesías príncipe hará en el día postrero, revelándose a sus hermanos, los judíos, los hebreos. Allí está el tipo y figura, y tiene que cumplirse en esa forma. Porque en la mente de Dios, antes de estar el tipo y figura, está lo real. Antes del tipo y figura, lo real. De lo real es que se hace un tipo y figura. O sea, que el antitipo es primero que el tipo y figura. Por eso es antitipo. Solamente se puede hacer un tipo y figura de algo real que va a acontecer más adelante. Ahora José tipifica al Mesías en su primera venida
y en su segunda venida. em sua segunda vinda. Fue entre los gentiles Foi entre os gentios que se reveló que se revelou a sus hermanos. a seus irmãos. Por eso, Por isso, cuando los hebreos quando os hebreus vean al Mesías, al Hijo del Hombre, al Cristo, viniendo por su iglesia, ellos dirán, este es el que nosotros estamos esperando. O sea, ¿qué hace entre los gentiles? Lo mismo. ¿Qué hacía José entre los gentiles? Era el príncipe allí. Era el segundo en el reino. Era el hombre o joven que recibió un nombre nuevo que le fue dado por el faraón. Y recibió también una novia, una esposa gentil, la cual tipifica la iglesia del Señor Jesucristo. Efraín tipifica la iglesia del Señor Jesucristo. Y Manasés tipifica a los judíos, a los hebreos. Tan simple como es. La bendición mayor le tocó ¿a quién? A Efraín. A Manasés le tocó una bendición grande. Formaría una nación grande. Tipo y figura de los judíos formando una nación grande. Una nación que en tan pocos años, desde que fue fundada, establecida como una nación libre y soberana, o sea, desde el 1948 hasta este tiempo, ya desde hace muchos años, es una nación de primer mundo. Y hay naciones que tienen 100 años de existencia, 200 años de existencia, 300 años. Y todavía no son países de primer mundo. ¿Qué misterio hay en esa nación tan pequeña que ha venido a ser una nación de primer mundo, con una tecnología de punta? Es que tiene una bendición grande, la cual fue echada por Jacob sobre Manasés. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, tipificada en Efraín, al cual le fue dicho, cuando José quiere que la bendición primera sea echada sobre Manasés, que era el mayor, pero que Jacob colocó la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, así como Jacob era el menor y Esaú era el mayor, pero la bendición de la primogenitura vino sobre Jacob. Tuvo que luchar, pero Dios lo ayudó. Amaba la bendición de Dios. El que ama la bendición de Dios, pues busca la bendición de Dios. Se esfuerza por adquirir la bendición de Dios. Y Dios lo ayuda. Y Dios dice que ama a esas personas. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. El que no busca la bendición de Dios, el que no le da importancia a las cosas de Dios, recuerde lo que Dios dijo de Esaú, es para usted también. Pero el que busca la bendición de Dios, recuerde que lo que Dios le dijo, dice de Jacob, a Jacob amé, es para usted también. Y como le dijo el ángel Gabriel al profeta Daniel, tú eres muy amado
o sea, muy amado en el cielo. Así es para todos los que buscan la bendición de Dios. Son muy amados en el cielo. Los amados de Dios. Por eso son reyes y sacerdotes y jueces del orden de Melquisedec. Y ahora podemos estar viendo que algo grande va a suceder con el pueblo hebreo. Y es que van a ver al que están esperando. Y así como José se reveló a sus hermanos, se va a revelar el Mesías príncipe también a sus hermanos. Pero vean, la esposa de José y sus hijos conocían a José. Pero los hermanos de José no conocían a José hasta que él se reveló a ellos. Así será en este tiempo final. Ahora podemos ver que está llegando el tiempo en que lo que sucedió allá con José y sus hermanos va a repetirse con nuestro José, el Mesías príncipe que se va a revelar a sus hermanos los hebreos. Y eso será José, el Mesías, revelándose a sus hermanos. Y luego diremos, José, el Mesías, se reveló a sus hermanos, los hebreos. Tan simple como eso será todo lo que estará pasando. Hubo también un tipo y figura en el siglo pasado, el siglo XX, en la vida del mensajero de la séptima etapa o edad de la iglesia gentil, el reverendo William Branham recibió la promesa de parte de Dios que tendría un hijo por medio de su esposa Meda, la cual tipificaba la iglesia del Señor Jesucristo en ese tiempo. Y ella no podía tener más hijos. Pero Dios le había dicho que iba a tener un hijo. El médico la quería operar, pero el reverendo William Branham dijo que no, que ella iba a tener un hijo varón. Dios le dijo al reverendo William Branham en una ocasión en que él estaba leyendo la historia de José y le gustó tanto que dijo, si yo llego a tener un hijo, le voy a poner por nombre José. Y Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y ahora vamos a ver algo allí muy interesante para todos nosotros. Porque ahí tenemos otro tipo y figura. Se encuentra en la página 164, párrafo 1462. De este libro que contiene citas de los mensajes del reverendo William Branham. Dice, yo recuerdo que aquí arriba en Twin City, creo que el hermano Brown
y ellos estaban conmigo, Eu creio que o irmão Brown e eles estavam comigo, y yo estaba tomando la vida de José en la Biblia. e eu estava pegando a vida de José Y leí esa Biblia. e eu li essa Bíblia. Allí estaba un hombre contra quien no había nada. Ali estava um homem contra quem não havia nada. O sea, no había nada en contra de Ou él. seja, não havia nada contra ele. Un hombre justo, Um homem justo, un hombre piadoso, um homem piedoso, un hombre que se cuidaba um homem que se cuidava para Dios. para Deus. Abraham, Abraão, Isaac, Isaac, Jacob, Jacó, y todos ellos tuvieron algo con... Y Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos todos eles tuvieron algo tiveram contra ellos. contra ele. O sea, hubo algo contra ellos. Houve alguma O sea, algo que hicieron mal. fizeram alguma coisa errada. Pero José no. José não. No había por dónde Não havia por hallarle una falta. achar uma falta. ¿Qué hombre? Que homem? Un hombre perfecto. Um homem perfeito. Un tipo perfecto de Cristo. Perfeito de Cristo. Ojalá y todos los jóvenes Oxalá y todos os adultos jovens sean como José. sejam como José. Dije, gracias Señor. Obrigado, Senhor. Oh Dios, Ó Deus, gracias a ti por tal hombre. te dou graças por esse homem. Y entonces el mismo Espíritu Santo me reveló, Então o mesmo Espírito Santo Dijo, me revelou e disse: tú tendrás un hijo Tu terás y llamarás su nombre José. e por-lhe-ás o nome de Me José. levanté de allí Levantei y di gracias al Señor. e dei graças ao Senhor. Ahora recuerden, Agora lembre-se, 4 años más tarde, 4 anos mais mi tarde, esposa, a minha esposa, sabíamos que íbamos a tener un bebé. sabíamos que teríamos um bebê. Sara nació. 4 años pasaron. Sara nasceu, 4 anos se passaram. Finalmente, Finalmente, ella iba a ser madre otra vez. ela seria mãe. Subí al molino a orar. Y comencé allá al otro lado. E comecei lá no outro lado. Vi esa luz colgando entre los árboles. Eu vi essa luz pendurada ali entre as árvores. Dijo, E disse: vuelve a tu trabajo Volta y a tu ao libro. trabalho e ao teu livro. Volví a esto. E voltei para isso. La Biblia A estaba, Bíblia estava, o sea, su libro es en la Biblia. ou seja, seu livro é a Bíblia. La Biblia estaba A Bíblia estava y estaba en mi coche. e estava no meu carro. Y cuando lo hice, E quando el viento la había soplado allá donde estaban Natán y David. havia soprado lá onde estava Natã e Davi, Dijo, e disse: ve y dile a mi siervo David, Vai, diz a teu servo Davi, le quité de esa majada, eu o sea, manada de ovejas, dessa manada de ovelhas, de dar de comer a esas pocas ovejas de su padre, comer a essas poucas ovelhas de seu y le hice un gran nombre, e fiz grande nome, como el gran hombre. como grande homem. No todo el nombre más grande, Não todo o nome, sino exactamente como gran hombre. mas exatamente como grande homem. Nunca le hizo un Billy Graham, Nunca lhe fiz Billy Graham, sino mas le dio un nombre. ainda deu-lhe nome. Ustedes saben. Vocês sabem. Dijo, pues hice eso, Disse, então eu fiz, pero dijo, mas disse: no puedes dejarle construir el templo, pero su hijo. Não pode deixar que ele construa o templo, mas o seu filho. Y justo tan pronto como dijo, E assim, logo que lhe disse: sus hijos, o debe ser su hijo, Seus filhos, deve ser seu filho.
Oh, vaya. Allí estaba. Puxa, ali estava. Yo dije, Eu disse, José, José, eso es correcto. isso é Corrí, eché mis brazos alrededor de ella, o sea, de su esposa, pus os meus braços ao redor dela, ou seja, de sua esposa, y dije, e disse, querida, querida, José viene. José, José está en camino. José está a caminho. O sea, el hijo que le había prometido. O filho que havia prometido. Ese hijo O filho que tuvo el reverendo William Branham por medio de su esposa Meta, también es figura de la venida del Mesías. No es el Mesías, sino el tipo y figura de la venida del Mesías. Por eso también por isso também es un profeta menor, é profeta menor, porque tiene que tipificar porque tem que tipificar la venida del a Mesías. vinda do Messias. Y ahora E agora es un misterio é mistério la venida del Mesías a vinda do Messias para el día postrero. para o último dia. Lo está esperando la iglesia del Señor A Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando. El pueblo hebreo también está esperando el Mesías. O povo hebreu também está esperando o Messias. Y por consiguiente, E, consequentemente, ese es el tema más importante esse é o tema mais de todos los importante temas que puedan tener temas el pueblo hebreo que o povo hebreu y el cristianismo. e o cristianismo. La venida del Mesías. No hay otro tema más importante que ese. O tema mais importante Porque de la venida del Mesías porque da vinda do Messias y en la venida del Mesías na vinda do Messias está el futuro está o futuro de Israel y el futuro del cristianismo. Y por consiguiente el futuro consequência de la familia humana. da família humana. Sobre Sobre la venida del Mesías para el día postrero para o último dia está, ahí depende está e depende la raza humana. a raça humana. No solamente el pueblo hebreo Não só o povo hebreu y no solamente el cristianismo, e não só o cristianismo, sino todos los seres todos humanos. os seres humanos. Y eso será E isso será la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. o homem com seus anjos, La venida del Hijo del Hombre do filho do homem, con los 12 olivos com as duas para la iglesia y luego el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Y eso cumplirá E isso cumprirá la tercera etapa. a terceira Y todo eso e tudo isso llegará a su lugar más alto, a seu lugar mais alto, o sea, su culminación ou seja, ao seu en el cumplimiento no cumprimento de la visión de la carta. da visão na terra. Tan simple como eso. Simples assim. Todo está enlazado. Tudo está entrelaçado. Así es que tenemos que saber Assim que temos que saber que algo grande que algo está por suceder. está por acontecer. Algo grande se está moviendo en el programa divino Move-se no programa divino para llegar a la culminación para chegar ao ápice del programa divino. do programa divino. En el cumplimiento de la tercera etapa, No cumprimento da terceira etapa, que será en la visión de la carpa, que será na visão da tenda, ahí será la parte culminante, parte culminante la parte más grande de la tercera etapa, da terceira etapa. ahí será Aí será donde se revelará onde se a sus revelará hermanos a seus irmãos José, el Mesías, tan simple como eso. Allí va a estar Aí estará el ángel del pacto, o anjo do pacto, la columna de fuego, a coluna de fogo, el ángel que acompañaba al reverendo William Branham. que acompanhava o Y allí va a estar un nombre E aí estará um que él escuchó nome que ele y que deseó saber. e que desejou saber. Estaba buscando cuál era ese nombre. Sendo qual é esse nome? Puede ser que se le olvidó Pode ser que tenha se después que salió de la visión, depois que saiu da visão, o que estaba buscándolo ou que o estava buscando para buscar su significado. para buscar o seu significado. Pero allí estará un nombre, Mas ali estará um nome, y si es tan importante el nombre, e se era pues no puede ser otro então não pode ser outro, que el nombre eterno de Dios, ser o nome eterno
nombre de la ciudad de nuestro Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén, da Nova Jerusalém, que tendrá el nombre de Dios que terá o nome de Deus y nombre nuevo del Señor. e nome novo do Senhor. Recuerden que Cristo dijo Lembrem-se que Cristo disse que el vencedor que ao vencedor le hará columna en el templo de su Dios lhe fará coluna no templo de seu y escribirá sobre él el nombre de nuestro Dios, o nome do o sea, el nombre eterno de Dios, esse é o nome el cual le fue revelado a Moisés, revelado a Moisés. y el nombre de la ciudad de nuestro Dios, Cidade do nosso Deus y nombre nuevo e nome novo del Señor. do Senhor. Tan simple como eso. Simples assim. Todo eso va a estar allí Tudo isso estará ali y desde allí será e desde ali que será revelado será revelado el misterio del séptimo sello, o mistério do sétimo selo. el misterio de la venida del Señor a su iglesia, Da vida do Senhor à sua igreja y el pueblo hebreo lo verá e o povo hebreu o verá y lo recibirá. e o receberá. Ellos recibirán Eles receberão a su José, a seu José, al Mesías, ao Messias, pues allá lo recibieron, pois lá o que es el tipo y figura. e ao tipo, Por consiguiente, consequentemente, lo recibirán o receberão en el día postrero. no último dia. Por lo tanto, Portanto, van a haber un acercamiento terão uma aproximação del pueblo hebreo, do povo hebreu, de los judíos, dos judeus, de los líderes dos líderes del judaísmo, do judaísmo, porque ellos están buscando algo porque eles estão buscando algo y lo van a encontrar. e o encontrarão. Y eso será E isso José, José el Mesías, revelándose a sus hermanos. e a seus irmãos. Ahora podemos ver Agora podemos ver en José, el hijo de Jacob, José, o filho de Jacó, el tipo y figura, o tipo de figura, y ahora e agora también podemos ver un tipo y figura também podemos ver o en José, el hijo del reverendo William Branham. reverendo William Branham. Y cuando él dice, viene José, le dice a su esposa, A sua esposa, Meda, la cual tipifica a la iglesia, no le estaba anunciando a la iglesia estava anunciando à igreja, la segunda venida de Cristo, precursando la segunda venida de Cristo, diciéndole a la iglesia que Cristo vendría. ¿Ve? Lo mismo en tipo y figura, diciéndolo a su esposo. dizendo a sua esposa. Ahora hasta aquí les puedo hablar, Agora, até aqui, porque si sigo adelante, les estaré abriendo completamente el séptimo sello, abrirei completamente y por ahora vamos a dejarlo quietecito. por agora vou deixar Recuerden que Meda representa a la iglesia. representa a igreja. Y también E também la Virgen María representa a la iglesia novia del Señor Jesucristo, la iglesia virgen del Señor Jesucristo. a igreja virgem do Senhor Jesus Cristo. Algo grande Algo grande va a pasar en la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. neste tempo final. A tal grado A tal ponto que la espera de la iglesia que por la venida del Señor a espera da igreja pela vinda do Senhor va a traer trará la bendición a bênção de la venida del Señor. da vinda do Senhor. Ahora los detalles Agora, os detalhes se los voy a dejar quietecitos. eu vou deixar quietinhos. El reverendo William Branham hablando Lembrando, falando del séptimo sello, que es la venida del Señor, que é a vinda do Senhor, dijo en la página 14 página 14, del libro Cristo, el misterio de Dios revelado, o mistério de Deus revelado, dijo disse que ese misterio que esse mistério estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. na mente de Deus desde antes Ese misterio, pues es aquel del cual Cristo dijo en San Mateo capítulo 24, que nadie sabía cuándo sería el día y la hora, seria o dia e a hora, ni aun los ángeles. nem mesmo os anjos, Es el misterio por el cual hubo silencio en el cielo como por media hora. no céu como por meia hora. Y él dice E ele diz que nadie sabe que ninguém sabe cuándo será quando ni será, cómo será, nem como será, pero que va a ser revelado. mas que será revelado.
Y dice, está bien que nadie sepa Está bem que ninguém como será, saiba como será, ni cuándo será. nem quando será. ¿Para qué? Para que no hayan imitaciones. Para que não haja imitações. Porque cualquier persona Porque qualquer pessoa que siente un escalofrío va a creer que sinta calafrio vai pensar que Dios está con él para cumplir la venida del Señor. cumprir a vida do Senhor. Porque hay muchas imitaciones. Porque há muitas imitações. Siempre hay imitadores. Sempre há Los hubo en el pasado houve no passado y los hay en el presente también. presente também. Imitadores Imitadores que son un estorbo en la obra de Dios. são estorvo na obra de Deus. Como Teudas y Judas, Como Teudas e que Judas, vinieron antes que Jesús. que vieram antes de Jesus Y llevaron muchos discípulos e levaram muitos y se murieron y se acabó todo. e tudo se acabou. Y ahora E agora, donde se encuentran es el sitio difícil para ellos. eles estão em um lugar Porque a los imitadores porque os imitadores no les espera un buen futuro não têm um bom futuro después que mueren. depois que morrem. Y ahora, E agora, para el día postrero, para o último dia, Dios va a tener un pueblo Deus terá um povo que tendrá la revelación divina. que terá Para el día postrero, para o último en la etapa de oro de la iglesia del Señor Jesucristo, después de las 7 edades de la iglesia. 7 eras da igreja. Después de las 7 edades vendrá la edad de oro, As 7 eras la edad a era de ouro, a era de la piedra angular, da pedra, la edad a era de la piedra no cortada de manos, pedra não cortada, la edad a era de y para la venida del Señor. da vida e para a vida do Senhor. Y en esa etapa E nessa o edad de oro de ouro se estará entrelazando estará se entrelaçando la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. a dispensação da graça. En esa etapa, Nessa etapa, por medio por de meio la predicación del Evangelio del Reino, da pregação do Evangelho do Reino, será abierto el entendimiento y el corazón o entendimento de los creyentes en Cristo para obtener la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Y también será abierto el corazón será aberto y el entendimiento de los judíos dos judeus para recibir para receber la venida del Señor. a vinda do Senhor. ¿Qué están esperando ellos? O que eles estão esperando? Están esperando un hombre. Homem. Un hombre ungido con el Espíritu de Dios. Com o No es un hombre donde esté Ou seja, el ángel del pacto. em quem esteja o anjo do pacto. Y ellos E eles esperan un hombre esperam homem del tiempo do tempo en que se cumple esa profecía. que essa profecia se cumpra. Un hombre de carne y hueso. Homem de carne e osso. Pero ellos Mas eles están esperando ver estão esperando ver lo que ese hombre estará hablando, o que esse homem estará falando. porque eso es lo importante. Porque isso é o que importa. Así es que Assim, ellos eles están con sus ojos espirituales os abiertos. olhos espirituais Y la iglesia del Señor Jesucristo también. Por eso es que necesitamos conocer las profecías bíblicas y conocer los tipos y figuras, conhecer os tipos e figuras para así para que no se nos escape, no se nos pase por alto não nos escape el cumplimiento o cumprimento de la venida del Señor en el día do postrero. último dia. Es importante É importante, que estemos vigilando, velando, como dijo Cristo. vigiando, velando, como disse Cristo. Porque Él dice, porque no sabéis el día y la hora Não sabeis quando en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, no sabéis el día y la hora não sabeis o dia de la venida del Mesías, do Messias, el Hijo del Hombre. Filho do homem. Y ahora, E agora, nuestro tema o nosso tema de esta clase bíblica, de esta ocasión, desta aula, ou estudo bíblico desta ocasião, ha sido aclarado. foi esse José se revela a sus hermanos. seus irmãos. Y siendo tipo y figura E sendo tipo e figura, de Cristo para el día postrero, revelándose al pueblo hebreo, e revelando-se ao povo hebreu, estaremos
pendientes estaremos atentos a Cristo el Mesías al Cristo, ao Messias, al ungido, revelándose revelando-se a los judíos, aos o sea, al pueblo hebreo, ou seja, ao povo hebreu, a las tribus de Israel. às tribos de Israel. Ahí están incluidas las tribus Aí perdidas. estão incluídas as tribos perdidas. Ahora tienen que notar una cosa. Agora vocês precisam notar algo. No se reveló a las 12 tribus, Não se revelou no se reveló a los 2 hermanos. não se revelou aos ¿Por qué? irmãos. Por quê? Porque él era uno de ellos. Porque ele era deles. Eso es un detalle muy importante. Esse é detalhe muito importante. Y lo vamos a dejar quietecito. Vamos deixá-lo quieto. Pues él y su familia, Pois ele e sua família, o sea, José, ou seja, que representa, que es la cabeza de la tribu de José, a tribo de José, sabían quién era José. sabia quem era José. Vamos a detenernos aquí, Vamos nos deter aqui, porque la revelación que tenía José, porque a revelação que José su esposa y sus hijos, sua esposa e seus filhos, encontramos vemos que luego que depois pasó passou a los 11 hermanos aos 11 y después se reveló e depois se revelou a su padre cuando él ao vino, pai quando ele porque lo fueron a buscar. foi que foram buscar. Ahora lo que movió Agora o que moveu a José, a José, ¿qué fue? o que foi? La presencia de su hermano Efraín, Presença de seu irmão, de la presencia de su hermano de seu irmão Benjamim. Benjamín. La presencia de su hermano Benjamín, Benjamim, que representa que representa a los 144,000. os 144.000. Ya les di un poquito más, Eu já dei pouquinho mais, con eso ya creo que tenemos. isso eu creio que já temos. Recuerden que en Lembrem-se que Zacarías Zacarias nos habla nos fala que vendrá un tiempo que virá tempo de lloro, de choro, de lamento de lamento de las tribus de Israel. das tribos de Israel. Eso está en el capítulo. Isso está no capítulo. Vamos a ver el Vamos ver. Vamos a ver cuál es el capítulo. Vamos ver qual é o capítulo. En el capítulo 13, verso 6, nos habla No capítulo 13, versículo 6, nos fala. y en el capítulo 12 también, No capítulo 12 também, verso 10 en adelante dice: versículo 10. y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei espírito de graça e súplicas, Y mirarán a mí, a quien traspasaron, e olharão para mim a quem traspassaram, y llorarán como se llora por hijo unigénito, e plantearão como quem planteia por unigênito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megido. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje por sí. E a terra pranteará cada linhagem à parte. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. E a terra pranteará cada linhagem à parte. Los descendientes de la casa
de David por sí a linhagem da casa de Davi à parte y sus mujeres por sí. e suas mulheres à parte. Los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte. Los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí. A linhagem da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte. Los descendientes de la casa de Simei por sí y sus mujeres por sí. A linhagem de Simei à parte e suas mulheres à parte. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Todas as mais linhagens, cada linhagem à parte e suas mulheres à parte. Ahí podemos ver Ali podemos ver lo que estará pasando. o que estará. Y eso era un tiempo E esse será de apertura para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Un tiempo Tempo en que sus vecinos que seus vizinhos van a estar haciéndole la guerra. vão estar fazendo a guerra. Si lee antes de eso, Se lê de esa lectura que tuvimos en el mismo capítulo 12, no mesmo capítulo 12, encontrará vocês verão que estarán en un tiempo difícil que estará um tempo difícil en donde sus vecinos em que seus vizinhos van a estar muy furiosos contra ellos. muito furiosos contra eles. Pero todo obrará para bien. Mas tudo contribuirá para o bem. Ahí dice qué va a pasar a sus vecinos. Aí diz o que acontecerá com seus vizinhos. Y ahora E agora podemos ver podemos ver que en el libro del Apocalipsis que no livro do Apocalipse también nos habla também nos fala de ese evento en el capítulo 1, do evento do capítulo 1, versos 4 al 9. versículos 4 a 9. Ese ustedes lo leen Isso vocês podem y ver encontrarán e vão encontrar que está relacionado que está al relacionado capítulo ao 12 12 de Zacarías. de Zacarias. Continúen pasando todos Tendo todos una tarde feliz uma tarde feliz. y que este nuevo año 2010 Novo ano 2010 traiga muchas bendiciones espirituales y materiales para todos ustedes y para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Que tengan todos un feliz y próspero año 2010. Todos ustedes y yo también.